Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Chelsea, uno de esos equipos que siempre es protagonista en los mercados de fichajes en los últimos años por la cantidad de jugadores y la cantidad de dinero que gasta. Sin embargo, los resultados por lo general no lo han acompañado, salvo algún que otro título. Después, su rendimiento en Premier y en las competencias importantes no ha sido el mejor, porque tiene una política realmente muy pero muy particular, que la tienen varios equipos, pero el Chelsea la lleva al extremo que realmente da la sensación se maneja como si estuviese jugando un modo carrera en un videojuego. Vamos a hablar de esta política del Chelsea y lo último que ha ocurrido, que realmente me parece insólito. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. A ver, el Chelsea es un equipo que en los últimos años no la ha pasado bien. Después de todo lo que fue el tumulto de Roman Abramovich, la salida, la llegada de Todd Boehly, es un equipo que le ha costado bastante afianzarse. Si bien tuvo alegrías como fue el Mundial de Clubes o como fue la Conference League del año pasado, después en términos generales su rendimiento en la competencia que más importa, que es la Premier, ha estado bastante por debajo de lo que eran años anteriores. Ni cerca de poder pelear por el título, pero inclusive lejos también de las posiciones de Champions. En la temporada pasada terminó cuarto, en la anterior ni siquiera había clasificado a competencias europeas y hoy marcha sexto, muy por detrás de equipos como el Arsenal, el Manchester City, hasta inclusive del Aston Villa, que la verdad hoy en día estamos presenciando una Premier bastante irregular en términos generales. Quiero decir, a los que están arriba le cuesta mucho ganar. Viene el Arsenal de empatar con el Nottingham Forest, que es uno de los equipos que está peleando por no descender. El City viene de perder el clásico frente al United. El Aston Villa perdió de local frente al Everton. Digo, posibilidades para acercarte, posibilidades para poder pelear nuevamente, hay un montón. El Liverpool, otro de los que está por ahí, empató 1-1 con el Burnley, otro de los equipos destinado a descender, además jugando de local en Anfield. Sin embargo, el Chelsea tampoco puede aprovechar esas oportunidades porque está lejísimos en la pelea y también es un equipo sumamente irregular. En ese marco venía un mercado de fichajes y obviamente tenía la posibilidad de reforzarse, como ha hecho en muchos otros mercados invernales. Recordemos, por ejemplo, Enzo Fernández llegó en un mercado de invierno a cambio de 120 millones de euros. O sea, el Chelsea no tiene problema en gastar dinero a mitad de la temporada. Y si uno se ponía a analizar el plantel que tiene el club, con una cantidad de nombres, sobre todo de mitad de cancha para adelante, infernal, con hasta 4 o 5 jugadores, la verdad, de buen nivel, que podrían jugar tranquilamente en la misma posición, la defensa se le quedaba corta. A ver, en el lateral izquierdo con Curela más o menos está cubierto, en el lateral derecho está Reece James y Malo Gusto, pero el gran problema era la saga central. El que parecía una fija al principio de la temporada, que era Levi Colwill, se lesionó de gravedad, por lo cual no va a poder jugar, y en estos meses ha tenido que cubrirse con Chalobah, con Fofana, con Bajil, con Disasi. Muchos de estos ni siquiera son tenidos en cuenta hoy en día, por lo cual estaba claro que había que salir a reforzarse en la defensa. Uno esperaba que traigan un nombre de jerarquía, un nombre que rompa el mercado, un nombre que llegue y rápidamente sea titular y acomode esa saga central. Bueno, eso no va a pasar, porque el nombre que va a llegar al Chelsea y que va a reforzar la defensa es el de Jeremy Jackett. Y no se asusten si probablemente no tengan ni idea de quién estoy hablando, porque es un chico que recién en esta temporada ha comenzado a destacar en el fútbol francés, más precisamente en el Stade de Rennes, un equipo que ha sacado grandes talentos, o por el cual han pasado grandes talentos, como Ousmane Dembélé, como Rafinha en su momento, y que hoy en día aparece este joven prospecto, como les digo, de apenas 20 años, que apenas ha jugado 29 partidos en el club y que ya lo proyectan como una de las grandes apariciones del fútbol francés y por el cual el Chelsea va a pagar, atención a esto, 65 millones de euros. 65 millones de euros por un central francés de apenas 20 años que jugó 29 partidos en el Stade de Rennes en toda su carrera. No digo que el chico sea malo, no digo que el chico no tenga buena proyección, pero digo, ¿ustedes creen que Jeremy Jackett llega para ser titular y además va a rendir al nivel de lo que necesita el Chelsea? Digo, con esos 65 millones de euros, ¿no se podría haber traído algo mucho mejor o algo que te dé mucha más seguridad? Y la verdad es que sí. Ya lo había pasado en el mercado anterior, cuando estuvo a punto de cerrar a Piero Hincapié
y el Arsenal se lo terminó soplando a préstamo, es cierto, con una opción de compra de 50 millones, pero el ecuatoriano podría haber llegado tranquilamente al Chelsea si aceleraban las negociaciones por él, y hoy en día está en un muy buen nivel en el conjunto Arteta. Pero lo que más sorprende para mí, sin ningún tipo de duda, es que en este mismo mercado había un central de selección inglesa que quería irse de su club y que le quedaban solamente 6 meses de contrato, por lo cual era bastante, digamos, barato el precio que había que pagar por él, más allá de después firmarle un contrato importante, que era Marc Guehi. Marc Guehi, con pasado en el Chelsea además, porque se formó en la cantera de ese club, termina llegando al Manchester City de Pep Guardiola por solamente 20 millones de euros. 3 veces menos de lo que va a pagar el Chelsea por Jeremy Jacket. Y sé que alguno me va a decir, bueno, pero Guehi va a tener un contrato altísimo. Sí, es verdad, va a tener un contrato muy alto. ¿Pero creen que el Chelsea no podría pagar ese contrato? ¿No creen que Guehi hubiese sido una alternativa mucho mejor? Además, un jugador no solamente con mucha experiencia de selección, que hace años juega en la Premier en un grandísimo nivel, sino que sigue siendo joven, porque creo que tiene solamente 25 años. Se podrían haber ahorrado todo el dinero de Jacket y pagárselo en salario a Guehi, que seguramente hubiese sido una inversión mucho más segura y obviamente también un jugador que le hubiese dado un impacto en el mediano y corto plazo mucho más interesante. ¿Y a qué me refiero con esto de que el Chelsea está jugando un modo carrera en la vida real? Bueno, quien haya jugado en algún momento al FIFA o al EAFC sabe que hay un modo, que es el modo carrera, en el cual uno es el entrenador y hace los fichajes y las ventas de un equipo. También seguramente sabrán que los jugadores tienen una media, que es el valor actual que tienen en ese momento, y un valor de proyección, que es a lo que pueden llegar a alcanzar. Si uno mira todos los fichajes del Chelsea en los últimos años, ha pagado fortuna por un montón de jugadores que hoy en día, siguiendo el concepto del juego, su media no es tan alta, no son jugadores tan buenos en la actualidad, pero que tienen, por una cuestión de edad, por una cuestión de las condiciones que se le ve, un potencial muy alto. Está bien, perfecto, no está mal fichar jugadores con potencial. Lo que está mal para mí es fichar todos jugadores con potencial cuando no tenés todavía una estructura totalmente sólida. Obviamente hay posiciones en la cancha donde el Chelsea está bien cubierto, pero hay otras, como la defensa, donde no necesita todo el tiempo traer promesas o jugadores con potencial y proyección, sino también realidades. Y quien ha jugado en algún momento al EAFC sabe perfectamente que muchos de los jugadores que tienen un gran potencial después no terminan cumpliendo con ese potencial. El Chelsea, por ejemplo, pagó 80 palos por Wesley Fofana, un jugador que era sumamente joven en el Leicester City. La verdad es que Fofana ha quedado lejísimos del potencial que tenía cuando jugaba en los Foxes. Lo mismo aplica para mí a Badiashile o a Disasi, dos jugadores por los cuales pagó entre 40 y 45 millones de euros y hoy no deben valer ni la mitad de eso. El Chelsea ha pagado más de 60 millones por Romeo Lavia, que vive lesionado y juega prácticamente nada. Ha pagado por Jamie Guinoe-Bittens 55 millones de euros y es un fichaje que no solamente tiene muchos jugadores en esa posición, sino que no lo valía en ese momento. Es un equipo que, en vez de pensar en el presente, en traer jugadores que sean una realidad, y que obviamente no digo que traiga jugadores de 35 años, pero quizás de 24, 25 y armar una estructura, lo único que hace es traer jóvenes y pagarles un montón de dinero y armarles contrato a 7, 8 años. Pensando obviamente que cuando crezcan y cuando se conviertan en lo que supuestamente van a ser, terminen siendo un gran equipo y que todos sean titulares. Pero el problema es que no es un juego, esto es la vida real. Y muchos de esos jugadores que tienen un buen potencial o un gran potencial si se quiere, después no terminan cumpliendo con esas expectativas. Entiendo la idea de buscar jóvenes quizás para pelear la posición o para empezar a formarlos, pero no podés buscar solamente jóvenes. Hay momentos en los cuales tenés que buscar un jugador que ya esté asentado. Y la necesidad que tenía el Chelsea hoy no era traer un chico de 20 años y pagarle 65 millones de euros a un club francés. Lo que necesitaba el Chelsea era un jugador que llegue y sea, digamos, el mariscal de la defensa. Y ese jugador probablemente podría haber sido Marc Guehi, que valía 3 veces menos, y decidieron igualmente apostar nuevamente por un chico. No es nada en contra de Jeremy Jacket, que realmente no lo tengo muy visto, porque esta temporada ha comenzado a tener continuidad. Pero recuerdo también el caso, por ejemplo, de Lenny Yoro, que se hablaban cosas mucho más importantes de las que se hablan de Jacket, y en el Manchester United de momento tampoco ha demostrado ser ese grandísimo jugador, o por lo menos no ha tenido esa continuidad que se esperaba. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.